Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, y en este tutorial vamos a hablar de algo que nos acompaña todos los días, siempre va con nosotros y no nos podemos olvidar de ella, es la postura corporal. Vamos a empezar con una definición de postura corporal que acabamos de dar una clave muy importante. Siempre va con nosotros, siempre nos acompaña 24 horas al día, no nos podemos olvidar de ella. Por eso es algo inherente al ser humano. Desde el nacimiento vamos a tener siempre una postura corporal y va a ser importante conocerla y dominarla. Debemos dominar nuestra postura y que no la postura nos domine a nosotros. Ya en el año 85, Kendall la definía como una interacción que se va a producir entre las diferentes partes que tiene nuestro cuerpo y la postura, la posición que adopta cada una de esas partes. Cuando hablamos de postura corporal y tenemos que definirla, podemos introducir una serie de conceptos. Nos vamos a basar en Andújar y Santonja en el año 96, donde definen la postura correcta como toda aquella que no sobrecarga a la columna vertebral ni a ningún otro elemento del aparato locomotor. Hablamos de postura corporal, hablamos de columna vertebral especialmente, porque es donde mayor problemática vamos a encontrar, pero la postura es algo que afecta a todas las partes de nuestro cuerpo. Ellos definen postura viciosa como aquella que sobrecarga las estructuras óseas, tendinosas, musculares, vasculares, cualquier estructura, que desgasta el organismo de manera permanente, produce un daño primero agudo, después crónico, en uno o varios de sus elementos y, como decíamos, que afecta sobre todo a la columna vertebral porque está sometida a una serie de fuerzas durante las 24 horas del día. Finalmente ellos hablan de algo interesante, que es la postura armónica, a diferencia de postura correcta, y la definen como esa postura que está más cercana a lo que sería una postura correcta definida anteriormente, que cada persona puede conseguir, dentro de sus capacidades, sus características, sus limitaciones, las posibilidades individuales en cada momento y de cada etapa de su vida, en función de lo que se conoce como la historia de carga de los tejidos, en función de todo lo que hemos realizado con esas estructuras durante nuestra vida, en función de lo que hemos conocido, lo que nos han enseñado y que hemos hecho con ella. Lo que no es o lo que no debe ser postura corporal, a partir de una idea muy interesante de Santonja en el año 96, es la adopción de una serie de medidas que se basen solo en consejos, en imperativos, donde podamos decirle a una persona, haz esto, haz lo otro, ponte de esta forma, ponte de la otra. Tiene que ir mucho más allá. Por tanto, Santonja plantea que esas medidas de higiene postural no solo pueden ser, o no solo deben ser consejos sobre cuestiones de mobiliario, la silla, la mesa, qué altura tiene que tener, cómo colocarla, sino que tiene que ser una interiorización de actitudes. Tiene que ver con el esquema corporal, con la concienciación, con el conocimiento de ese individuo ante la vida, ante las situaciones que le plantea la vida. Continúa diciendo que se trata de posturas que no deben ser forzadas, tienen que ser naturales, adquiridas e integradas dentro de nuestro esquema corporal, cómodas, lógicamente, que no reporten sufrimiento para el aparato locomotor, que no aumente el nivel de carga de forma excesiva en esas estructuras. No es mantener una sola postura, sino que es un concepto dinámico y mucho más amplio. La postura corporal, podemos pensar en ella como en algo estático, pero es dinámica, nos acompaña durante toda la vida y está influida por diferentes factores que hacen que cambie. Como decíamos al comienzo de este tutorial, la postura no nos debe dominar, debemos nosotros dominar a la postura. Pero hay una serie de factores que nos lo van a complicar, factores que en determinadas edades facilitan un desajuste postural, sobre todo cuando estamos en el entorno del estirón puberal. Pues tanto en puberales como adolescentes podemos encontrar que hay características fisiológicas en cuanto al crecimiento del aparato locomotor que van a facilitar, por ese cambio que se produce en el esquema corporal, tenemos una relación de ese primer punto con el segundo que aparece en la diapositiva, pues desajustes que van a facilitar la aparición de problemas posturales. Hay un crecimiento, sobre todo longitudinal,
que cambia la relación entre nuestros parámetros corporales y se producen cambios a los cuales el adolescente, este niño que llega a la pubertad y pasa a la adolescencia, se va a encontrar en su vida. Todo ello se puede ver también influido por determinadas características psicológicas. Cuando una persona se encuentra deprimida, su postura corporal tiende a cambiar, tiene una actitud diferente, su cuerpo se cae hacia abajo. Sin embargo, una persona eufórica es una persona que va más estirada, más corregida, y por tanto, las características derivadas de esos aspectos psicológicos influyen en la postura corporal. Algo que caracteriza nuestra vida diaria, el sedentarismo, por desgracia. No somos suficientemente activos, hay que fortalecer todas esas estructuras que forman parte de nuestra postura corporal. Y eso también se relaciona con las propias condiciones que impone una etapa obligatoria en la formación de las personas, ese ámbito escolar donde se pasa mucho tiempo en sedentación, y de ahí mucha importancia de conocer nuestro cuerpo para poder dominar las diferentes estructuras que forman parte del mismo durante esa actividad, ese hábito tan frecuente como es la sedentación. Bien, si continuamos analizando, veremos que el concepto de higiene postural lo podemos clasificar en base a 3 puntos. Primero, el más importante, la base, la estructura de un edificio, la concienciación, el trabajo del esquema corporal, donde es imprescindible conocer qué partes tiene nuestro sistema musculoesquelético, cómo se mueven, qué es lo que pueden hacer, ¿para qué? Para dominarlas. Por tanto, dominar yo a mi cuerpo y dominar yo mi postura corporal. Pero también es importante tener en cuenta que todas esas actividades tienen que tener un planteamiento que vaya de lo fácil a lo más complejo. Lo fácil es una situación estática, mientras que las situaciones dinámicas más reales, más funcionales, son situaciones más complejas. Y por tanto tendremos que evolucionar de forma adecuada para hacer un buen trabajo de concienciación. En segundo lugar, esa estructura que nos sirve de sostén, el esqueleto, tiene una serie de tejidos que lo rodean, que lo envuelven, que nos permiten mantener una buena relación entre esas palancas óseas, la musculatura. Es necesario fortalecer esa musculatura, hay músculos más importantes que otros en mantener una adecuada postura corporal y hay que trabajar una adecuada tonicidad de esos grupos musculares. Pero para ello hay que conocer cuáles son los mejores ejercicios y es importante en ámbito escolar saber plantear intervenciones que resulten motivantes, pero que también resulten muy significativas para los alumnos y para el contenido y los objetivos que nos hemos planteado. Por tanto, tendremos que seleccionar esos ejercicios para lograr una adecuada resistencia de toda esa musculatura y especialmente toda esa musculatura de sostén que nos va a mantener una adecuada postura corporal. En tercer lugar, nos vamos a encontrar con otro trabajo que tiene mucho que ver con el anterior, pero que va en un sentido diferente. Hay que mantener una adecuada tonicidad muscular, pero también una adecuada movilidad de las diferentes articulaciones. Y para ello hay que mantener una adecuada extensibilidad, sobre todo de ciertos grupos musculares. Porque una extensibilidad inadecuada va a condicionar las diferentes posiciones que adoptan todas las partes de nuestro cuerpo. Y especialmente para hacer un trabajo y permitir llegar a un rango de movimiento normal, tendremos que intentar hacerlo de una perspectiva que sea significativa para el alumnado y por tanto que sea diferente a una práctica tradicional de estiramientos analíticos y estáticos. Y muy centrados en los músculos isquiosurales, esa musculatura posterior del muslo, por su tendencia al acortamiento, pero también al tríceps sural, gemelos esencialmente, en músculos psoas y en menor medida el glúteo menor, que son grupos musculares que tienen tendencia al acortamiento. Para todo ello es preciso conocer que tenemos una estructura llamada pelvis, que es la base de apoyo de nuestra columna vertebral, una estructura que tiene capacidad de moverse en anteversión, en retroversión
y que hay determinados grupos musculares que la mueven en un sentido u otro. Si conocemos los movimientos, si dominamos la anteversión y retroversión de la pelvis en diferentes posiciones, si tenemos una buena flexibilidad de esos grupos musculares, una buena tonicidad, dominaremos la base de asiento de la columna vertebral, la pelvis, y tendremos un paso muy importante para lograr un buen esquema corporal y controlar yo a la postura corporal y que no sea ella la que me controla a mí. En definitiva, empezamos definiendo la postura corporal, aquellos aspectos claves que van a formar parte de ese concepto con un objetivo muy claro. Yo te dominaré a ti, tu postura corporal, no serás quien me domina a mí. Muchas gracias. 16, donde definen la postura correcta como toda aquella que no sobrecarga a la columna vertebral ni a ningún otro elemento del aparato locomotor. Hablamos de postura corporal, hablamos de columna vertebral especialmente, porque es donde mayor problemática vamos a encontrar, pero la postura es algo que afecta a todas las partes de nuestro cuerpo. Ellos definen postura viciosa como aquella que sobrecarga las... Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, y en este tutorial vamos a hablar de algo que nos acompaña todos los días, siempre va con nosotros y no nos podemos olvidar de ella, es la postura corporal. Vamos a empezar con una definición de postura corporal que acabamos de dar una clase de estructuras óseas, tendinosas, musculares, vasculares, cualquier estructura, que desgasta el organismo de manera permanente, produce un daño primero agudo, después crónico, en uno o varios de sus elementos y, como decíamos, que afecta sobre todo a la columna vertebral porque está sometida a una serie de fuerzas durante las 85. Kendall la definía como una interacción que se va a producir entre las diferentes partes que tiene nuestro cuerpo y la postura, la posición que adopta cada una de esas partes. Cuando hablamos de postura corporal y tenemos que definirla, podemos introducir una serie de conceptos. Nos vamos a basar en Andújar y Santonja en el año 90, muy importante. Siempre va con nosotros, siempre nos acompaña 24 horas al día, no nos podemos olvidar de ella. Por eso es algo inherente al ser humano. Desde el nacimiento vamos a tener siempre una postura corporal y va a ser importante conocerla y dominarla. Debemos dominar nuestra postura y que no la postura nos domine a nosotros. Ya en el año